agua y la arena, historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Esta noche nos acompaña en el presidio la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, secretaria del Honorable Ayuntamiento de Jalapa, y en representación del licenciado Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Jalapa. Maestro Julio César Martínez García, jefe de la Unidad de Ediciones y Publicaciones. Licenciado Martín Victoriano Espinosa Roldán, regidor quinto. Licenciado Miguel Valera Hernández, coordinador de comunicación social. Licenciada Lilia Cañedo Morales, ponente. Maestro Juan Manuel Bautista, ponente. Licenciado Andrés Valdivia Zúñiga, coordinador para la difusión y utilización de los servicios educativos en representación del licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación del Estado de Veracruz. Maestro Vicente Espino, ponente. A continuación, escucharemos las palabras a cargo de la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, secretaria del Honorable Ayuntamiento de Jalapa. Muy buenas noches a todos los presentes, señores, señoras ediles, invitados especiales, ciudadanas y ciudadanos. Agradecemos especialmente la presencia del licenciado Andrés Valdivia Zúñiga, coordinador para la difusión y optimización de los servicios educativos y representante personal del señor secretario de Educación, licenciado Adolfo Mota. Muchas gracias a nuestro presidio por su puntual asistencia. Agradecemos, licenciado Martín Espinosa, regidor quinto y presidente de la Comisión de Turismo. Muchas gracias por su apoyo para la realización de este evento. A los ponentes, Vicente Espino Jara, Juan Manuel Bautista, Lilia Cañedo y Julio César Martínez, titular del área editorial municipal, los felicitamos por la labor realizada. Hoy el Honorable Ayuntamiento de Jalapa celebra la aparición de este libro, que ha sido insignia y blasón editorial desde hace más de 23 años y que ahora, en su cuarta edición, corregida y aumentada, nos ofrece las historias, cuentos y leyendas en un nuevo formato, más amplio y más voluminoso. En especial, el último capítulo nos ofrece 9 relatos más que se unen a los 157 originales y que nos ayudan a conocer mucho más de la vasta y rica historia de nuestra capital. Consideramos el libro como fascinante instrumento humano que contiene una infinita gama de significados en las palabras y desde ellas nos habla de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. También consideramos que la lectura, y en especial la lectura en voz alta, sigue siendo el mejor vínculo de comunicación entre escritores y lectores. Tradición milenaria, la de la oralidad, el compartir a través de la palabra hablada historias vividas, cuentos inventados por la apasionada imaginación de los lugareños o leyendas heredadas por los ancestros. Con esta edición quisimos recuperar el título original del trabajo coordinado por Alberto Espejo y aprovechar el amplio legado fotográfico del Archivo Histórico Municipal. El trabajo editorial, coordinado por el maestro Julio César Martínez García, ha logrado darle nueva vida a este clásico jalapeño, artículo de la canasta básica cultural de nuestra ciudad capital.
Esta nueva pieza bibliográfica recupera la vigencia institucional que debe tener el fomento a la lectura y el conocimiento de la historia local. Varios de los presentes, miembros del Consejo de la Crónica, han participado en este libro y su conocimiento y experiencia nos ayuda a entender mejor el lugar donde vivimos. Sabremos que la edición de este libro tendrá un éxito asegurado. Así lo confirman los múltiples tirajes que ha tenido a lo largo de estos lustros. Más de 15,000 ejemplares. Esperamos que disfruten su lectura en este nuevo formato, a doble columna, con fotos y hoja plana, cuidando de diseños tipográficos para primeros lectores y personas de la tercera edad. Estoy segura que la unidad de ediciones y publicaciones nos sorprenderá gratamente con otra novedad editorial antes de fin de año. Muchísimas gracias por su presencia. Maestro. Escuchemos el mensaje del licenciado Miguel Valera Hernández, moderador del evento. Buenas tardes nuevamente. Más que mensaje, me corresponde moderar las participaciones de este distinguido presidium, de estos distinguidos comentaristas que enriquecerán de muchas maneras nuestra visión de la lectura de Sonido del Agua y la Arena. Esta cuarta edición de Historias, Cuentos y Leyendas de Jalapa, que ya la secretaria, la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, comentó. Es un gusto para el Ayuntamiento de Jalapa, su distinguida presencia. Están con nosotros todos ustedes, distinguidos invitados, que enaltecen pues este evento, la presentación de este libro. El maestro José Saidén, que nunca falta aquí en nuestros eventos, el maestro Roberto Peredo, la maestra Silvia Tomasa, don Armando Ortiz, que también lo vimos por aquí, el fotógrafo Héctor Montes de Oca, don Alejandro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, don Alejandro Palma, contador Lezama. Todos ustedes, gracias, bienvenidos por acompañarnos en este importante evento. Le doy el uso de la voz al maestro Vicente Espino Jara, el primer comentarista. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional, un diplomado de libro antiguo de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha especializado en descripción y análisis de bibliografía antigua en diversas bibliotecas. También es miembro de la Academia Mexicana de Educación, presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos, exdirector del Colegio Preparatorio de Jalapa, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad y miembro fundador de la agrupación Jalapa Antiguo. Maestro, le damos... Ruego a los presentes un fuerte aplauso de inicio a la memoria del antropólogo Francisco Córdoba Olivares, maestro amigo que fue de muchos de nosotros y autor del prólogo, que nos invita en cada una de las ediciones a ejercitar la imaginación a través de leyendas fabulosas. Por favor. Les recordamos con afecto y con cariño. Esta noche nos ha convocado al ayuntamiento de nuestra municipalidad para disfrutar de un momento gratificante de la memoria colectiva de los jalapeños, de aquellos que con sus relatos condensaron la experiencia de nuestros antepasados y que han sido narrados generacionalmente por nuestros adultos a niños y jóvenes y compilados por profesionistas como los maestros Alberto Espejo, Jorge Novillo, Patricia Morales, Elena Septién e Ingrid Babush.
Me refiero a la presentación pública de la cuarta edición y novedosa portada del libro Historias, Cuentos y Leyendas de Jalapa. Entre las frecuencias armónicas del sonido del agua y la arena se rescatan acontecimientos significativos, considerados popularmente como historias que a través de una narración novelesca nos divierten, causándonos impresión porque en ellos aparecen elementos maravillosos, tales como criaturas extrañas o niños nahuales que se convierten en guajolotes, y exotismo e imaginación desbordante como la vivienda del diablo en el fraccionamiento Lerdo de Tejada, donde una noche tormentosa de septiembre, como antenoche o 3 noches, a un veinteañero se le apareció nada menos que Satanás, y no precisamente al que se refirió Juan Díaz Covarrubias en su obra El Diablo en México. En estos breves relatos se mezcla lo cotidiano con lo asombroso que construye el saber popular y conforma la memoria colectiva de una sociedad. Es decir, que la historia de la humanidad está llena de leyendas y cuentos que relatan historias, unas fantásticas con jícaras encantadas y mujeres lobo, otras que resaltan hechos reales, como el aniversario 220 del Ayuntamiento jalapeño, y también las combinadas, como la aparición guadalupana en el árbol del zapote, una ballena que llegó a Jalapa, o la 1,5 toneladas que pesa la campana franciscana de la parroquia de Santiaguito. De tal suerte que el libro que hoy comentamos exalta y acrecienta algunas características o atributos del pueblo jalapeño, partiendo de sus personajes: Ezequiel Alatriste, Francisco Moreno, José María Alfaro, el expresidente Sebastián Lerdo de Tejada, el poeta Manuel Maples Arce, el médico don Pedro Rendón, el voceador Filemón Filete y nuestro orgullo ciudadano Juan Herrera Vázquez, Juanote, entre muchos otros más. Qué bellas historias y relatos interesantes sabremos. De una simple curiosidad quedaremos confundidos en un espontáneo afecto por Jalapa. Escribió en un cuadernillo de promoción turística el jalapeñísimo extremeño español Juan Sánchez Miguel, al referirse a la callecita del Diamante como la cuna de las más hermosas leyendas. Lo importante de esta obra es su contenido, que nos incita a la imaginación y la veneración por nuestro origen y por lo mágico y extraordinario de la existencia, porque llevamos años construyendo un mundo alternativo a la realidad. Recuerdo que don Joaquín García Rodríguez, en sus apuntes sobre el cantón de Jalapa en 1895, afirma que en las partes bajas y la línea tomada por la calle del Gaterio, hoy Zaragoza, hubo una extensa ladera sinuosa, llena de árboles y habitada por jabalíes, temazates o venaditos rojos, y acaso jaguares, tigrillos y gatos monteses, que venían a pagar su sed en los manantiales de San Francisco y Tecuanápan. Y sin más esfuerzos de imaginación, están citados el Callejón de las Flores, el cuartel del vecindario o la Fuente de San Cristóbal, en las páginas de la historia de Jalapa, publicada en 1933 por un exsecretario de este ayuntamiento y miembro de la Academia Nacional de Historia, don Francisco Javier Azcoitia, y reproducida 10 años después en su reseña de la ciudad, así como digno también es reconocer la publicación en 1959 a través de fascículos del periódico Sol de Jalapa de las leyendas de las calles de Jalapa, escritas por el primer cronista en el sentido veraz y auténtico de la palabra, el doctor Gustavo Rodríguez Isaiz, y en 1991, que coincide con la primera edición de nuestro libro, Los bocetos antiguos de Jalapa, obra publicada por el tercer cronista de la ciudad, don Rubén Pabello Acosta,
con la ventaja a su favor de que en sus textos están impresos los recuerdos y vivencias personales enmarcadas en la fragilidad de su memoria, sin pasar por alto las 4 leyendas que se incluyen en la monografía de Jalapa de Patricia Cerrillo Álvarez, auspiciada por el municipio en el año 2007. En todas estas publicaciones prevalecen las fórmulas verbales mágicas, que son especialmente atractivas y fáciles de recordar. Por ello, es importante que los jalapeños creamos en ellas y que, envueltos ahora en la magia del sonido del agua y la arena, contemos a nuestros padres, amigos, hijos, nietos, las historias, cuentos y leyendas de nuestra comunidad en un espacio afectivo para compartir. No olvidemos que cuando los leamos o narremos, estaremos haciendo posible la interacción y solo así seremos capaces de construir un puente entre la oralidad y la escritura. La 4ª edición es otra versión con respecto a las ediciones anteriores. Se cambió el formato para facilitar su manejo. Los relatos con otras ilustraciones fotográficas tal vez más grandes. Se agregaron nuevas historias y el tamaño de la letra ha sido ampliado para facilitar la lectura de la experiencia adulta de generaciones y generaciones, que ha tomado cuerpo y forma de libro en el juego lingüístico propio de la cultura, de la colectividad e identidad de nosotros los jalapeños. El valor educativo del libro de historias, cuentos y leyendas debe ser la razón primordial del ayuntamiento para diseñar a la brevedad una política pública cuya estrategia, seguimiento y evaluación inicia a niños, jóvenes y adultos de la ciudad, congregaciones y colonias en la lectura de relatos que le permitan a estos lectores el acceso gradual al mundo de la narrativa popular o a la lectura de obras literarias. De ahí que los 1.500 ejemplares impresos y la posibilidad apremiante de su acceso virtual deben ser una buena puerta de entrada a la literatura adulta, lo cual ayudará a la población joven que se ha desarrollado en formas de lectura muy iconográficas a adquirir nuevas estrategias lectoras un tanto desvinculadas de la imagen. Nuestros niños y adolescentes necesitan libros como este, con los cuales pueden crecer su imaginación. Como toda persona necesita imágenes de mundos conocidos y desconocidos, de cosas cercanas y costumbres maravillosas. Y es justo aquí donde interviene la curiosidad por saber, la imaginación con la variante añadida de su localización geográfica, la leyenda y nuestra propia cultura innata, que dará pauta sin duda alguna a recuperar nuevas historias. El agua, la arena, el cerro del Estropajo, el barrio de Jalití, el estadio, los berros, los tecajetes, el dique, el Parque Juárez o los callejones de la Calavera o del Perro son espacios muy simbolizados y con gran poder evocador. Son lugares que identifican a las personas que los habitan y representan para el colectivo social identidad, tiempo y orgullo acumulado de haber nacido o vivir en esta tierra. Del saber tradicional de nuestro pueblo, comparto con ustedes una vieja historia de amoríos y que por ser secreto, los labios la siguen sellando con el silencio. Al fondo, como un vigía incansable, rasgando un cielo cargado de nubes, la torre dorada de la catedral que se yergue gentil y hermosa. A sus pies, la calle que al contacto con la luz del sol es puñado de cintas de seda de todos los colores, rojo, azul, verde, amarillo. Cuánto puede en esta calle el ánima vibrante de Jalapa y cuánta acción emotiva de su espiritualidad. Fue una hermosa que tuvo que ver con un galán. En una noche de luna dicen que los oyeron promesas de fidelidad,
Pero el tiempo pasó y de aquellas desventuras nada se ha vuelto a saber. Solo de la hermosa se oyen suspiros que se le ahogan en el alma. Calle de amor. Inmortalidad del alma jalapeña que nos desborda con intensidad significante como de Jesús te ampare y da libertad de responder a otra con ingenua y triunfante voz. Tengo 80 años y estoy enamorado. Viendo con imaginación los elementos que componen la portada de nuestro libro, que está aquí, viéndola con imaginación, parafraseando a nuestro paisano veracruzano Francisco Gabilondo Soler, cuando dice: toma el llavero, abuelita, y enséñame tu libro de leyendas con cosas maravillosas y tan hermosas que se guardan ahí. Muchas gracias. Que nos muestra su natural interés por la historia de nuestra Jalapa y por la lectura de este libro desde esa perspectiva histórica. Su contenido, nos dice, nos incita a la admiración de nuestro origen, y la palabra identidad es una palabra clave pues en esta lectura que ha hecho del libro. Junto con este comentario del académico historiador, tenemos a continuación el comentario de la antropóloga historiadora. Después tendremos el comentario del matemático y después el comentario del editor. La licenciada maestra Lilia Cañedo Morales es licenciada en Antropología Histórica, tiene una especialidad en Políticas Públicas y Gestión Cultural y es maestra en Ciencias Sociales. Ha realizado algunos proyectos como el del rescate del archivo histórico de la Catedral de Jalapa, el recorrido histórico en el cementerio de Jalapa, del Panteón Antiguo. Es además catedrática y también es integrante del Consejo de la Crónica de Jalapa y de la Unión Cívica Jalapeña Asociación Civil. Maestra, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas noches, y antemano quiero felicitar al Ayuntamiento de Jalapa por esta cuarta edición titulada Sonidos del Agua y la Arena. En esta edición, cuando llegó a mis manos, lo primero que pude apreciar es que tiene como antecedente las 3 ediciones que se dieron y la actual, que sería la que hoy día se presenta. En estas 3 ediciones que hemos visto y en esta cuarta, lo que yo quiero rescatar es que preserva la memoria histórica, o mejor dicho, las leyendas locales. Como lo denomina Sid Thompson, distinguen los hechos extraordinarios vinculados con un lugar, y en este caso el lugar es la ciudad de Jalapa. Cabe destacar que el ejemplar que el día de hoy se presenta, podemos encontrar una distinción entre lo que es la leyenda, el cuento y las historias que la ciudad de Jalapa ha coleccionado, o podemos decir, ha preservado en la memoria histórica de la ciudad. Quiero destacar algo importante de cuando llegó este ejemplar a mis manos, que rescataba 2 historias, que es la de los mártires 28 de agosto y también la de las leyendas de la mujer de los taxistas y un charro que vendió su alma. Estas 2 leyendas y la historia que el libro nos relata tienen mucha vinculación con el cementerio antiguo de la ciudad. A partir de estos 8 años que yo he dado los recorridos, la gente que va a este cementerio la sigue recreando y la sigue vinculando con este espacio. El charro que vendió su alma es una persona jalapeña distinguida que le hacen alusión a su monumento que está en el cementerio antiguo, y toda la gente la recrea tal y como en el libro se explica. También la mujer de los taxistas es una mujer que toma un taxi a las puertas del cementerio antiguo de la ciudad de Jalapa y recorre la ciudad y precisamente llega a una casa. ¿Cómo se relaciona este libro con todos los monumentos o los espacios emblemáticos de la ciudad de Jalapa? Hoy en día vivimos una cotidianidad en la cual omitimos los lugares, omitimos los inmuebles, omitimos las calles y transitamos por ellas sin saber cuál es la historia, cuál es el antecedente que han tenido. La alusión que tiene esta edición es de que nosotros como jalapeños podemos acercarnos, podemos tomar este libro y podemos hacer conciencia de los espacios que Jalapa ha conformado poco a poco, desde Cantón,
villa y lo que hoy en día es la ciudad. Lo más sobresaliente de esta edición, a un punto de vista, es la aportación de la historia local y que la verdad el último apartado, que sería las nuevas historias de la ciudad de Jalapa, a mí me encantó. Tengo 80 años y estoy enamorado. Y el otro es el viaje de un científico veracruzano a Japón de 1874, lo cual me permite recrear a mí como lectora momentos en los cuales ya tuvo la ciudad de Jalapa, que yo no pude vivir, pero hoy a partir de este libro los puedo conocer lo que un científico veracruzano hizo, lo que aportó, y esto es una gran aportación a la historia y a la memoria colectiva de la ciudad de Jalapa. También lo que es importante y lo que yo creo que podemos sobredestacar es de que este libro no solamente se queda para los jalapeños, sino también es un libro que toda la gente que venga a la ciudad de Jalapa lo va a poder adquirir, va a poder conocer nuestros cuentos, nuestras historias y nuestras leyendas, y va a poder compartir esta historia que la propia Jalapa ha conformado a través de su vida. Muchas gracias a la maestra Lilia Caniego, que nos ha destacado pues la importancia de este libro en lo que a la preservación de la historia se refiere. Y ahora escuchemos lo que un matemático de profesión interesado en la historia de Jalapa nos puede decir al respecto. Juan Manuel Bautista ha sido maestro de matemáticas, álgebra y trigonometría durante más de 35 años. Prestó sus servicios profesionales como docente y director de la escuela secundaria y de bachilleres experimental, y ha sido también maestro del colegio preparatorio vespertino y colaborador del semanario Formato 7, en donde ha realizado a través de la escritura un recorrido de las calles y personajes jalapeños. Maestro Juan Manuel Bautista. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo, como mucha gente, nos solemos reunir algunos amigos, y en esas reuniones que hemos tenido, una vez que supe que iba a participar en esta obra, leí para ellos algo, mi impresión que tuve sobre el libro, sobre la ciudad, y quiero compartírselos a ustedes. Un soleado día de agosto, en la calle de Enríquez, Juanote contemplaba a dos amigos que se detuvieron junto a él a platicar. Los miró y escuchó con el silencio quieto de las piedras y sin quitarles nunca la mirada. Ellos no lo notaron, absortos y entusiasmados como estaban, discutiendo un proyecto, imaginando un libro. Lo supe cuando me acerqué y tampoco lo notaron. Recorría la calle una multitud bulliciosa que protestaba, gritando consignas, llenando poco a poco la Plaza Lerdo. Decían que eran 400 pueblos, pero parecían más. Tenemos que reeditar el libro clásico del municipio, dijo uno de ellos, que vestía saco negro y pantalón oscuro de mezclilla. Lucía una barba que me hizo recordar al gran ruso Trotsky o al italiano Gramsci. Atentísimo, casi sin parpadear, escuchaba el otro amigo de frente amplia, rizada cabellera y chamarra roja de motociclista precavido. Respondió: sí, hay que mejorar las ediciones anteriores. Claro, contestó el hombre del saco negro y añadió: cambiar el diseño, incluir más fotografías, nuevas historias, recuperar el título original. Creo que a Américo le gustará nuestra propuesta. A él le gusta que la gente lea. Fue lo último que escuché. Como pudieron, atravesaron la Plaza Lerdo, subieron por la antigua calle de la Amargura y se perdieron entre la multitud que bajaba. Ya no lo seguí. Caminé hacia Úrsula Galván a visitar una librería de uso que compra barato y vende caro, y no pude encontrar ninguna edición anterior. Muchos días después, y como resultado de aquella charla,
tengo un nuevo libro en mis manos. Ojeándolo aquí y allá, voy descubriendo una ciudad histórica con cuentos y leyendas que desconocía. No cabe duda, vivir en Jalapa no es conocerla. No sabía, y quizá muchos tampoco, que alguna vez la llamaron Babel Colonial, Señora Sultana, Jardín de la Náhuatl, Ciudad Jardín o Pueblerina Insurgente. En mi caso, ya desde la secundaria me son familiares la Ciudad de las Flores, la Atenas veracruzana y la Londres veracruzana. También es posible que algunos ignoren que por aquí pasó Alexander von Humboldt, naturalista alemán, que estuvo además el archiduque Maximiliano de Habsburgo, vivo de ida y muerto de regreso, velado en el atrio de la iglesia de San José, y quizá menos que en 1855 Benito Juárez llegó preso a Jalapa rumbo al exilio. Más cerca en el tiempo, si se animan a caminar bajando la calle Lucio, se encontrarán el Palacio de Gobierno. ¿Pero quién lo construyó? La respuesta está en el nombre de una calle que sube desde Jalapeños Ilustres, justo en la esquina donde aún se encuentra la carnicería Techacapa, que hace honor a uno de los núcleos fundadores de la ciudad. Sigan caminando y suban la calle Revolución. En la esquina con la calle Juárez está un magnífico y sobrio edificio, el Colegio Preparatorio de Jalapa. Muchos estudiamos y trabajamos ahí. Nuevamente, ¿quién lo mandó construir? Pues don Teodoro A. Dehesa, gobernador porfirista en 1910. ¿Y qué decir de los callejones emblemáticos de Jalapa? Pues con tanto bullicio de día y de noche hay que esperar la madrugada. Quizás encontremos una muchacha que de regreso a casa ya no luzca una sortija mágica de diamante. Por el rumbo de la Piedad, en un callejón, tal vez al anochecer podamos escuchar a otra bella muchacha que exclama tras los barrotes: Cosme, que Jesús te ampara. Hay que aventurarse otra vez. Para concluir, debo confesar que la lectura de la nueva edición de este libro sobre Jalapa me abrió nuevamente los ojos. Volví a asombrarme, me hizo más jalapeño, me devolvió la memoria que lo cotidiano va desdibujando poco a poco conforme transcurre la vida. Me hizo recordar y recorrer esta otra, actual, cambiante ciudad con nostalgia, con alegría, con mucho sol y calor, menos neblina, y con las nubes de Jalapa que ya casi no dejan caer sobre nosotros el melancólico pertinaz chipi chipi. Por eso recomiendo la lectura de esta cuarta edición, a caminar por nuestra ciudad y que se dispongan a escuchar placenteramente el sonido del agua y la arena. Es Jalapa. Muchas gracias. Un viejo escritor hebreo decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, la lectura, esta excelente crónica del maestro Juan Manuel Bautista, nos demuestra que la mirada es la que nos permite actualizar, o la que nos da la novedad de las cosas que cada uno de nosotros ve. Gracias, maestro, y ahora le damos la voz a Julio César Martínez García, el editor de este libro, el jefe de la unidad de publicaciones, ediciones y fomento a la lectura del Ayuntamiento de Jalapa. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Qué bueno que el público se interesa por su historia, por su identidad, en tres grandes versiones: la historia, los cuentos y las leyendas, ya que cada una de ellas tiene diferente valor, diferente connotación y diferente origen en la memoria y en la imaginación de los jalapeños. Yo voy a leer el texto que escribí como presentación del libro, porque en él se justifica y se da razón y los motivos por los cuales decidimos
un nuevo formato, decidimos de hecho un nuevo título, que era un título que aquí existía como parte de una estratigrafía en la que no se atrevían a poner al frente y solo se ponía, quizá por razones estratégicas comerciales, se ponía durante 3 ediciones, se ponía solamente historias, cuentos y leyendas. Pero en la página legal siempre existió el título Sonido del agua y la arena. Y como subtítulo, historias, cuentos y leyendas. Creo que hemos hecho una edición muy distinta. Y sea de paso, también el texto intenta, digamos, acabar de algún modo con esa actitud eurocentrista que casi prácticamente le debemos todo a Europa y nosotros pues apenas somos unos simples copiadores del imaginario europeo, lo cual con este libro damos cuenta de que no es cierto, de que somos un pueblo creador, creativo y con muchos recursos desde sus más remotos orígenes. Pues ahí les va el texto que escribí, se llama Historia del libro y los libros. Desde su llegada, Hernán Cortés se percató de que las culturas nativas del Nuevo Mundo eran verdaderas civilizaciones ilustradas. Hacemos esta afirmación porque, simple y sencillamente, en su paso por la antigua, antes Huitzilapan, río de colibríes, encontró 2 extraordinarios libros que con el tiempo habrían de adquirir el nombre de Códice Notals y Códice Pictogorensis. En ellos, el conquistador descubrió no solamente los caracteres de una escritura pictográfica, sino que se percató de la existencia de un sistema de escritura que tenían las autoridades autóctonas para llevar un control de sus actividades comerciales y cotidianas. Ya iniciada la colonización, Pedro de Gante, además de fundar el convento de San José de los Naturales en Tlatelolco, aprovechó las habilidades artísticas de los tranquilos y, a través de esta pictografía, elaboró el catecismo que evangelizaría a los nahuas de la altiplanicie. Muchos años después, y a pesar de que los criollos reconocerían en la escritura de los indígenas un extraordinario instrumento para mantener la memoria de su cultura, en la Europa del siglo de las luces, curiosamente, existía un menosprecio al idioma y a la escritura de los mexicas, así como de todos los grupos humanos no occidentales. Pero Francisco Javier Clavijero, ilustre veracruzano, salió en defensa de las lenguas indígenas, argumentando su dulzura y su profundidad conceptual, siendo así como podemos observar que la misma devoción con la que realizaron la elaboración de sus códices, también los mestizos se aplicaron en la impresión de los libros novohispanos. Ejemplo de ello son las bibliotecas de Sor Juana Inés de la Cruz y de Don Juan de Palafox y Mendoza. Aunque su pensamiento se revela con toda luminiscencia en los poemas nahuas que ha tenido a bien traducir al castellano y publicar el historiador Miguel León Portilla. Y así es como ahora recuerdo un poema breve y profundo que dice: la vida pasa, pasa y no cesa. El agua pasa, pasa y no cesa. El viento pasa, pasa y no cesa. La vida pasa, pasa, pero nunca regresa. Poema náhuatl del siglo XIII. Si consultamos las crónicas y relatos de los viajeros que pasaron por Jalapa, habremos de encontrar en sus escritos diversos testimonios donde aseguran que sus habitantes fueron verdaderos lectores y que, sorprendidos por el paisaje, la flora y la fauna de la región,
dejarían bellísimos testimonios, así como también confirmarían el fervor que tenían los citadinos por la lectura y los libros. Sin embargo, nuestro recuerdo más cercano en la producción de libros y en la promoción de la lectura nos lleva al año de 1888, cuando el gobernador Juan de la Luz Enríquez fundó la Editora de Gobierno, donde se imprimió uno de los libros más famosos de la época, titulado Veracruz Ilustrado, de Soto, en 1900. En estas fechas, es decir, a finales del siglo XIX y principios del XX, Julio Zárate, escritor y político jalapeño, participaría en la elaboración de la monumental obra histórica México a través de los siglos. Pero será Manuel Rivera Cambas quien dejaría un legado extraordinario como autor de obras de historia, geografía y costumbrismo, tales como son la historia antigua y moderna de Jalapa y de las revoluciones de Veracruz. Más tarde, durante la década de los años 20, Manuel Maples Arce, quien tomó posesión de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz y que además encabezaba el movimiento estridentista que le valió a Jalapa ser Estridentópolis, habría de asumir el control de la regencia de la Editora de Gobierno y por medio de ella realizaría una labor proselitista de vanguardia y diversas campañas de carácter asistencialista. Una de sus ediciones de mayor trascendencia para la historia del arte y en particular para la historia de los movimientos de vanguardia en Latinoamérica será la revista Horizonte, que aquí se publicó en Jalapa entre 1926 y 1927. Con el paso de los años se fundaría en 1914 la Universidad Veracruzana y desde 1952 ha dado a conocer una buena cantidad de autores de fama mundial. En tal sentido podemos mencionar a varios de ellos, como son Octavio Paz, Sergio Galindo, Gabriel García Márquez, Luis Cardoso y Aragón, Juan García Ponce, Gonzalo Aguirre Beltrán, Carlos Antonio Castro, Sergio Pintor, Luis Villoro, José Emilio Pacheco, Juan Vicente Melo, José Pascual Muchó, Ramón Chirao, y últimamente ha producido libros de autores clásicos para jóvenes universitarios. Aunque de manera incipiente, desde 1991, el Ayuntamiento de Jalapa inició un proyecto editorial que poco a poco ha ido adquiriendo mayores fortalezas y ha ampliado el número de títulos impresos para todo público lector. Pero será durante el trienio 1995-1997 que estuvo la licenciada Amparo ahí presente, cuando el gobierno municipal empieza un trabajo editorial que incluye, además de los informes de gobierno y los cuadernos de trabajo emanados del Plan Municipal de Desarrollo, una colección titulada Serie Jalapa, donde ven la luz obras literarias, históricas, biográficas y turísticas. Aún así, el reconocimiento a la labor editorial municipal fue conquistando mayor importancia a partir de la administración que inicia en el nuevo siglo, pues en ese momento se forma la Dirección de Ediciones y Publicaciones. Este proyecto editorial que iniciara en 1991 con la publicación del libro Historia, Cuentos y Leyendas empieza a consolidarse cuando el gobierno municipal destina recursos humanos especializados y recursos materiales de calidad, que siendo aún insuficientes cobran relativa presencia porque su actividad adquiere una importancia fundamental, pues su impacto ha ido en ascenso en el público lector. Efectivamente, si esta actividad editorial se inicia con este título, resulta de especial interés describir la ruta que ha marcado durante 23 años. Hoy se están cumpliendo 23 años de haber salido la primera edición. Porque durante este tiempo hemos observado cómo la edición se ha ido transformando.
desde su portada hasta sus interiores, así como las ilustraciones y la justificación impresa en cada una de las presentaciones, signada por el editor en turno. En la primera edición, prologada por el maestro Francisco Córdoba Olivares, se comenta que a 2 siglos de que Jalapa obtuvo el título de villa y el escudo de armas conforme a cédulas reales fechadas el 18 de diciembre de 1791, el honorable ayuntamiento, encabezado por el licenciado Guillermo Zúñiga Martínez, realiza un programa de actos conmemorativo, incluyendo la publicación de esta obra extraordinaria y única en su género, que reúne una selección de historias, cuentos y leyendas como resultado de una ardua investigación sobre la tradición oral y literaria jalapeña, que ha permitido rescatar supervivencias de esta mítica urdimbre tejida por el tiempo y depositada en la mente de los pobladores. Sin embargo, sin mencionar sus nombres directamente, el autor del prólogo reconoce que la selección de textos ha resultado harto difícil para los creadores de esta antología, pues, como bien sabemos, el trabajo de campo no resulta nada fácil. Nosotros agregaríamos a esta afirmación que no solamente la selección fue difícil, sino que la elaboración misma del proyecto resultó compleja para los autores debido a la difícil trama histórica de nuestra ciudad. De ahí el valor del trabajo y el reconocimiento que hacemos ahora a la investigación, selección y redacción de Alberto Espejo, Jorge Lobillo, Patricia Morales, Elena Septién e Ingrid Braga. En esta página podemos encontrar 2 notas relevantes. El título original del libro, el mismo que acuñaron sus autores, fue Sonido del agua y la arena, historias, cuentos y leyendas. Asimismo, cabe destacar que las ilustraciones de la portada y de los interiores de la primera edición fueron realizados por la maestra Eva Pineda, tomando como referencia la leyenda titulada Xalapa, donde el personaje protagónico es una doncella protectora del lago y el jardín. Nuestra artista jalapeña ejecutó una pintura para la portada donde el paisaje edénico describe la exuberancia de la vegetación, teniendo como fondo la imagen de los 5 cerros, Macuil, Tepet, y a mitad de escenario una mujer desnuda dando la espalda al espectador, es decir, al lector, se baña en un lago y con su mirada nos lleva hasta la cordillera donde contempla el Citlaltépetl, es decir, el pico de Orizaba. Y con esta edición príncipe, el H Ayuntamiento de Jalapa, por acuerdo de Cabildo, además de hacer la declaración de 1991 como año del Bicentenario, se preocupó por la preservación y comunicación de la literatura tradicional como un camino más de la identidad regional presente en la voz lírica de los pueblos. La segunda edición y sus reimpresiones no muestran ningún cambio significativo que modifique la publicación o que demuestre un rasgo mínimo para transformarla. En cambio, la tercera edición, misma que anuncia en la portada de manera espectacular que se trata de una edición ilustrada, no tiene un diseño gráfico que la posicione como una publicación que reúna méritos sobresalientes. La segunda y tercera, así como todas las reimpresiones de ese libro de historias, cuentos y leyendas, son ediciones modestas que están a la espera de mejorar, no en su contenido, pero sí en su diseño gráfico. Afortunadamente, el gobierno municipal cuenta con un amplio acervo fotográfico en su archivo, mismo que será de gran utilidad en próximas ediciones,
ya que nuestra intención consiste en esta cuarta entrega en corregir, mejorar su diseño y ampliar su contenido. Por eso mismo hemos reunido varios textos donde nuestra capital es la protagonista o el escenario donde se lleva a cabo la acción, haciendo posible con ello un cuarto capítulo que enriquece el volumen que se ha impreso durante varios años y que ahora intentamos ampliar significativamente. En esta cuarta edición tenemos como objetivo rescatar primero el nombre original del libro, es decir, que el título, según lo consignan los autores en la página legal de la primera edición, nos indica que estamos hablando de una frase que define o describe una palabra náhuatl onomatopéyica, como pensamos que se trata de Chalapa, sonido del agua y la arena. Entre paréntesis dice historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Si habitualmente Chalapan se traduce como manantial sobre la arena, nosotros pensamos que sonido del agua y la arena bien se trata de una paráfrasis que nos hace escuchar, más que leer, el nombre de la ciudad Chalapan, que en sí mismo es un topónimo. En cambio, el subtítulo, Historias, Cuentos y Leyendas, cumple con el propósito de generar un orden racional y en tal sentido pretende hacer una clasificación jerárquica donde la historia aparentemente tiene mayor relevancia frente a los cuentos y la leyenda. Aunque yo diría que para mí los cuentos y las leyendas tienen tanta jerarquía como la historia misma, porque es suficiente con creer que existe y que es real, y que es verdadero o que es verosímil. Con eso es suficiente. En esta cuarta edición intentaremos mejorar las ilustraciones, espero que les gusten, tanto dibujísticas que realizó José Alberto Aguilar Mayorga, estudiante de la Facultad de Artes Plásticas, que aquí está presente, como fotográficamente, aprovechando el material con que contamos en el archivo municipal, así como las habilidades de los correctores y diseñadores que han demostrado su capacidad y talento en la producción de diferentes trabajos editoriales. Pero en la actualidad no solamente se trata de editar libros impresos, sino de asumir el compromiso de fomentar la lectura en todo el municipio, para que el conocimiento sea el principal instrumento de una sociedad crítica. De tal suerte, editaremos libros y revistas impresos y libros y revistas virtuales. Aquí ya está el primer ejemplo de la edición virtual de este libro. Esperemos que nos los aprueben. En una palabra, que nuestro pensamiento y nuestra imaginación sean capaces de navegar a través de todos los elementos impresos y virtuales que nos ofrece la sociedad moderna sin perder nuestras tradiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Julio César Martínez. Antes de darle la voz al regidor Martín Victoriano Espinosa Roldán, presidente de la Comisión de Edilicia de Cultura, quisiera destacar la presencia entre nosotros de los también regidores de Isamilla Delgado, que está aquí con nosotros, el regidor Valentín Flores Aguayo, también presente entre nosotros, la maestra Karina Plata tuvo que salir, pero también estuvo entre nosotros. Regidor Martín Victoriano Espinosa Roldán tiene la palabra. Pues muy buenas noches a cada uno de los presentes. Felicito muy ampliamente a las personas que han antecedido en la presentación de este libro, Sonido del agua y la arena. Felicito a los autores y también reconozco el esfuerzo, la coordinación de este libro a cargo del licenciado Julio César, con quien hemos
compartido algunas acciones en esta administración. Además de felicitar, quiero resaltar la importancia de esta obra, y lo digo quizá desde un punto de vista no como lo han expuesto mis antecesores, quienes tienen una amplia formación académica, intelectual, filosófica, pero además también una amplia trayectoria como investigadores. Lo digo también desde el punto de vista de un ciudadano, de un estudiante, de alguien que en la vida cotidiana tiene relación con hombres y mujeres que están inmersos en el tema del arte, la cultura, del turismo, y a quienes muchas veces hay que sugerirles o hay que intercambiar puntos de vista acerca de la realidad de Jalapa, pero también acerca de lo que se puede hacer, no solamente para mejorar la infraestructura de Jalapa, sino muy acorde a la publicación de este libro, acerca de lo que hay que buscar sembrar en las mentes, en los corazones, en las vidas de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de todas las personas también de tercera edad acerca de Jalapa. Tener en un solo libro historias, tener en un solo libro cuentos, narraciones breves sobre hechos que pueden ser reales o no, y tener en un solo libro leyendas como narraciones de hechos naturales o sobrenaturales, pero todos ellos sobre Jalapa, para mí es realmente impresionante. Entiendo que el trabajo no es nada fácil. Yo quisiera a veces meterme en la vida de muchos de ustedes intelectuales que cuando tratan de dar el nombre de un artículo o tratan de dar el nombre a un libro, seguramente se llevan horas de reflexión, horas y horas de análisis. Siento que quizás sucedió igual a la hora de definir qué texto que aumentar. Agradezco también el esfuerzo de la administración municipal, porque no solo es promover la lectura, no solo es el promover la lectura, sino también es el deseo de mantener vivo, de mantener viva en la mente de los jalapeños, en la mente de los veracruzanos y en la mente de todos los interesados, que ahora que tengamos la versión virtual, quiero pensar que se vuelve una obra universal. Quizás los críticos me digan que habría que definir si es obra universal o no. Yo lo digo en el sentido de que al navegar por las redes de la internet, en todos lados la van a conocer. Entonces es un esfuerzo de mantener viva la tradición, la historia de Jalapa. Y de parte de nosotros, y con esto quiero terminar, y de parte de nosotros es esta obra que hoy se presenta una fuente de consulta. Mientras exponía, yo estaba pensando en cómo será de utilidad para los estudiantes de primaria, de secundaria, de preparatoria,
de universidad el consultar esta fuente. Y lo digo como padre de familia. Cuando nos encargan a los hijos una tarea sobre la historia del Mamprítepetl, pues a veces corres. Esta es una fuente de consulta. Es una fuente de reflexión. Es una fuente de inspiración para todos aquellos hombres y mujeres que sienten en su corazón ese llamado a convertirse a lo mejor en escritores, en empezar a conocer cómo se escribe una leyenda, un cuento o una historia. Pero además para todos nosotros es una fuente de sano pasatiempo. A veces nos preguntan, ¿cuál es tu mayor pasatiempo? Muchos decimos la lectura. Y yo creo que para aquellas personas que decimos la lectura, sonido del agua y la arena es una excelente fuente de lectura y de conocimiento. Felicito a todos, agradezco la presencia de cada uno de ustedes y esperemos que pronto se agote esta cuarta edición y que tengamos otras aspirantes. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra el licenciado Andrés Valdivia Zúñiga, coordinador para la difusión de la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, que quiere hacernos unos comentarios. Muchas gracias. Primero, quiero agradecer a nombre del señor secretario de Educación de Veracruz, el licenciado Adolfo Mota Hernández, la amable invitación que le hizo el señor alcalde, el licenciado Américo Zúñiga Martínez, y que a mí me permitió estar aquí con ustedes. Y bueno, pedí el micrófono para hacer un anuncio, ya que tenemos aquí un muy selecto grupo de lectores, avisar y anunciar que el próximo 18 de septiembre vamos a presentar el libro Veracruz en la Independencia y la Revolución Mexicanas en las instalaciones del Colegio de Veracruz. Este es un libro editado conjuntamente por la Secretaría de Educación de Veracruz y el Colegio de Veracruz. Está integrado por trabajos de connotados investigadores del propio Colegio de Veracruz y bueno, aquí veo entre el público a uno de los coordinadores de la obra, el doctor José Jesús Borjón Nieto, que es un muy connotado investigador. Entonces, pues reiterarle la invitación, nos dará mucho gusto que nos acompañen el próximo viernes, es 18, parece que es miércoles a las 12 del día, aquí en pleno centro histórico, en las calles estamos aquí a 200 metros, pero en todo el mundo creo que sabe dónde está en las instalaciones del Colegio de Veracruz, en el Auditorio Aristóteles. Entonces nos dará muchísimo gusto que nos acompañe. Creo que es un libro, Carrillo Puerto, gracias. Este libro tiene una importancia para nosotros fundamental. Veracruz no es muy conocido en los movimientos sociales, pero verdaderamente tiene una importancia fundamental en esos dos movimientos sociales que son a nuestro juicio los más importantes en la historia del país. Pues los esperamos y muchísimas gracias. La licenciada María Amparo Álvarez Castillo. Para concluir esta presentación, le damos la palabra a la licenciada María Amparo Álvarez Castillo. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, señor regidor, señor director de turismo. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y todos ustedes. Un aviso, dos avisos. Uno, ya están en las bibliotecas municipales a la venta los libros. Tienen un costo de 150 pesos, pero un anuncio más hermoso que esta vez vamos a obsequiarles a todos y cada uno de ustedes un ejemplar. Esperemos que lo disfruten porque es una lectura ágil, amena, dinámica
nos va a envolver en esa mágica lectura de saber de Jalapa. Agradecemos su presencia, que pasen buenas noches y no se retiren porque les van a pasar a dejar un libro para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y nos quedamos con la voz de Rosy Gutiérrez, nuestra mezzosoprano, la voz del Ayuntamiento de Jalapa. Gracias a todos, buenas noches. Ahorita van a dar tu paquete de 10. ¿Sí? Ah, ya. A ver, espera, ¿sí? ¿Me da Memo?